Bueno, pues buenas tardes. Antes de nada, gracias a todos por venir. Me presento. Soy Héctor Ruiz, soy biólogo y soy de aquí, de Villablino, aunque ahora no vivo en Villablino, vivo en Cuevas del Sil, pero soy del Valle de toda la vida. Y hoy voy a hablaros del gato montés, el gato montés europeo. Es una especie con la que llevo muchos años trabajando. Primero fue un poco como un hobby, porque salíamos al campo y a observar la especie, y luego ya fue poniéndose la cosa más seria hasta el momento actual, que en 2018 pude conseguir financiación para comenzar mis estudios de doctorado y estoy dedicado de lleno en la especie. Así que nada, es un lujo porque, bueno, veo que sois bastantes personas y pues es de agradecer que haya tanta gente interesada en la especie, que es una especie que muchas veces pues, pasa desapercibida. Nada, no me enrollo más. Voy a poneros la presentación. Ahí, no sé si lo veis. Ahí, vale. Pues nada, un poco eso. Mi zona de estudio es principalmente esta zona de aquí, el occidente cantábrico, y luego hablaré un poco más de ella. Y eso, llevo trabajando con la especie muchísimo tiempo, recopilando primero avistamientos y ahora, bueno, pues gracias a la financiación que conseguí con el doctorado, con tecnologías más avanzadas como radiomarcaje de los individuos y demás. Entonces, lo primero que hay que hacer es presentar al protagonista de nuestra especie, que es de nuestra charla, que es el gato montés europeo. El gato montés europeo es un pequeño mediano felino que pertenece al linaje del género Felis. El género Felis es lo que comúnmente se conoce como gatos. Dentro de este género hay especies como el gato de las arenas, el gato de pies negros del sur de África, los gatos de la jungla o todos los gatos monteses africanos y asiáticos, y también el gato montés, bueno, el europeo y el caucásico, y los gatos domésticos. Los gatos domésticos se cree que descienden directamente de los gatos monteses africanos, ya que se cree que la domesticación de esta especie sucedió en el norte de África. Entonces, el gato montés, aquí estaría, esta es una lámina que hizo José Ramón Castello, que es muy chula y es muy chula para poder ilustrar esta descripción que os acabo de hacer. Entonces, la distribución del gato montés es a lo largo de prácticamente todo el centro y sur de Europa, pero de una forma bastante fragmentada. Su población se distribuye de forma parcheada. Bueno, esto se debe a varios motivos. Las zonas sur fueron refugios durante la época glaciar y luego hay zonas donde se le persiguió prácticamente hasta la extinción y quedó relegado a las zonas más salvajes, por decirlo de alguna forma. Aquí, esta mancha de aquí de Escocia, realmente no serían gatos monteses, ya que se ha visto recientemente que los únicos gatos que les quedan allí son híbridos entre gato montés y gato doméstico. Podemos ver que en la península ibérica su presencia es bastante importante, aunque sí que es cierto que sobre todo en la región mediterránea las poblaciones parecen presentar un declive bastante claro y la distribución podría ser más fragmentada de lo que aparece en esta imagen, pero bueno, sí que hay bastantes gatos en la península ibérica. Y en concreto en la cordillera cantábrica, que estaría aquí, sería una franja dentro de la región bioclimática eurosiberiana, parece que sus poblaciones son bastante saludables y su presencia es bastante continua a lo largo de todo el territorio. Esto, unido a que, bueno, es relativamente sencillo observar a la especie en esta zona de la península ibérica, contrasta o sorprende con el hecho de que no se han desarrollado hasta esto que estamos haciendo nosotros ahora, junto con personas con otra gente que también está trabajando en Palencia, hasta ahora no se había desarrollado ningún estudio serio científico sobre la especie. Entonces, bueno, esto también fue una de las cosas que nos hizo saltar la chispa y ponernos a trabajar en ello. Y bueno, ahora simplemente comentar un poco cómo sería nuestro protagonista, ya que bueno, hay veces en las que para las personas que no están acostumbradas a tratar con la especie, yo imagino que aquí habrá personas que conozcan mucho la especie y estén muy acostumbradas a verlas y otras personas que no estén tan acostumbradas. Entonces, para las personas que no están hechas a ver la especie, sí que puede generar dificultades la identificación de la misma, porque se podría confundir con gatos domésticos o gatos asilvestrados de estos romanos tipo tabby, que dicen los ingleses, que son así grises, atigrados, etc. Entonces, bueno, hay una serie de caracteres morfológicos externos que son diagnósticos y que nos permiten identificar la especie con relativa fiabilidad. ¿Qué pasa? Bueno, un pequeño inciso aquí es que se ha visto que en algunas poblaciones puede haber hasta un 3% de individuos
de híbridos crípticos. Esto significa que serían individuos que genéticamente no son gatos monteses puros, sino que están cruzados con los gatos domésticos, pero que visualmente, morfológicamente, son imposibles de diferenciar. Entonces, bueno, pero en España, luego veremos más adelante, sobre todo aquí en el norte, en la península, en la cordillera Cantábrica, se puede ver que prácticamente no se ha detectado nunca, o sea, no se ha detectado ningún híbrido y, por tanto, las posibilidades de que os encontréis en el campo con un híbrido son bajísimas. Entonces, bueno, las características principales en la cabeza del gato montés serían que sus orejas normalmente están claramente separadas, no tienen pinceles, como tendrían los linces, por ejemplo, y la parte posterior es de un color leonado amarillento muy característico. El morro es bastante achatado y también tiene este color pardo leonado, y la trufa, que es la trufilla, el rinario, es de color rosado. Y también una cosa muy característica es que presentan unos bigotes que en general son gruesos, son largos y blanquecinos y caídos, que le da también pues eso, una pinta muy curiosa. Sus ojos suelen ser o bien color verdoso o color ambarino, también a veces tienden al azul. Es muy difícil encontrar gatos monteses que tengan un color de ojos diferente de este. Y en general presentan dos marcas a ambos lados de la cara, muy patentes. Pueden presentar o no una marca blanca en el cuello, una especie de medallón blanco. Como veis, la variación es tremenda. Puede haber individuos que tengan el medallón muy marcado y de una forma extensa, y hay individuos que prácticamente no se aprecia nada el medallón. En la parte posterior de la cabeza, generalmente la parte superior entre las orejas, tienen tres líneas negras muy marcadas que se transforman en 5 en el cuello. Las patas de los gatos monteses son cortas y son bastante robustas, presentan entre 2 y 3 marcas negras muy características. Además, la parte interior, tanto de las patas delanteras, traseras, como debajo de la cola y el vientre, tienen ese color pardo amarillento similar al que tienen tras las orejas o en el morro. Los pies, además, los pies por la parte de abajo son completamente negros. Los costados o el pelaje del gato montés, al contrario de lo que mucha gente piensa, es bastante uniforme y no se aprecian normalmente marcas muy patentes de ni rayas, ni moteado, ni nada parecido. Esto va a variar a lo largo del año porque el pelaje generalmente en invierno, cuando es mucho más espeso y más denso, suele tener un contraste mucho mayor y, por tanto, bueno, puede que dé la sensación de que las marcas son mucho más marcadas. Sin embargo, en verano los individuos parecen completamente lisos. Una de las características más importantes o más diagnósticas a la hora de ver un gato montés es una línea dorsal negra muy marcada que va desde las paletillas, desde el centro de la espalda, hasta el inicio de la cola, donde termina de forma abrupta. Y otra de las características estrella de los gatos monteses sería la cola. Presentan una cola bastante larga, gruesa, la punta es roma, es decir, no va a ser una cola afilada, y suele estar terminada en una borla negra muy evidente. Además presentan entre 2 y 3 anillos muy marcados y luego, bueno, a veces en ocasiones presentan anillos un poco más difusos. Entonces, bueno, un poco resumiendo, es esto. Tienen un aspecto robusto y compacto. La cola sería muy gruesa con esa punta roma, la raya negra del lomo, la mancha blanquecina que puede aparecer o no, y los pies negros. Además, las rayas de la nuca, las 5 rayas en la nuca que mencionamos anteriormente, y en la cara, bueno, pues este aspecto de una cabeza ancha y robusta, con las orejas relativamente pequeñas, y el rinario rosado, los bigotes gruesos y caídos, y una cara, cuando se ve de perfil, generalmente achatada. Vale, entonces yo normalmente cuando doy estas charlas, lo que hago es que hago una especie de examen y voy poniendo una serie de fotos para ver si la gente se ha quedado un poco con la copla y me pueden decir si es montés o no. Pero aquí, para evitar jaleos, lo que voy a hacer es ir poniéndoos las fotos e ir explicándoos pues, por qué es montés o por qué es doméstico. Los individuos domésticos que vamos a ver a continuación, en internet aparecían como monteses, es decir, haciendo una pequeña búsqueda de gato montés, te encuentras gatos monteses de verdad y gatos que se venden como monteses, pero no lo son. Entonces, este individuo sería un gato montés, claramente, podemos ver las características que os comentaba antes, sobre todo la cola gruesa, larga y con la punta roma y la borla muy marcada. También se ven las rayas de la nuca, se intuye un poco la línea negra, ese color pardo amarillento en el interior de las patas. Este sería un gato montés. Este sería un gato doméstico. Como podéis ver, la línea dorsal está muy difusa, se divide aquí incluso en 3 partes. La cola sería mucho más fina,
Las rayas de las patas, tienen muchísimas rayas en las patas, se intuye un moteado lateral muy patente. El aspecto de la cara tampoco tiene aspecto de montés, así que claramente este sería un gato doméstico. Este bicho sería un gato montés también. Os pongo imágenes con distintas condiciones de luz porque cuando los ves en el campo no siempre es ideal como lo verías en una guía. Entonces, bueno, para que veáis un poco diferentes luces. Sería un gato montés. Como veis, la cola es ancha, prácticamente el mismo grosor que las patas, visto desde atrás. Tiene la borla negra, un par de anillos. La cara es bastante achatada. Las marcas en los lados de la cara. Este sería un gato montés. Este bicho es un gato doméstico, claramente. Como veis, tiene el pelaje muy largo. Seguramente sea cruce con algún tipo de gato persa o algo así. Y bueno, veis, el color de los ojos es demasiado amarillento. Y bueno, en general se ve que el aspecto este no tiene pinta de gato montés. Este gato sería un gato doméstico. Tiene, como veis, tiene unos anillos, unos aros blancos alrededor de los ojos que son un poco raros. La cara es ligeramente afilada. Sería un gato, tiene bastantes rayas por aquí, sería un gato doméstico. Este bicho sería montés, es uno de los que os puse antes, es un bicho muy compacto, con la cola muy gruesa, el pardo amarillento, los pies negros, el pardo amarillento también en la cara, los bigotes caídos, es un gato montés. Y este sería un gato doméstico también. La línea dorsal tampoco es uniforme, es como que se divide en 3 líneas pequeñas, tiene mucho moteado por los costados, las patas muchas rayas, tiene incluso hasta una especie de collar negro. Este bicho sería un gato doméstico. Y este sería un gato montés también, en este caso una hembra, parece que tiene menor tamaño, vamos, tiene menor tamaño, se aprecia, pero sería una hembra de gato montés. Como veis, la cola es gruesa y bastante alargada, y la punta es roma con la borla negra y el par de anillos. Y veis que es bastante uniforme. Esta foto está tomada en verano y no se aprecia ningún tipo de raya ni moteado en los costados. Vale, entonces una vez que conocemos la especie, vamos a hablar un poco del área de estudio. Muchos los conocéis porque vivís aquí, pero bueno, siempre, yo qué sé, se puede dar un punto de vista diferente. Mi área de estudio se encuentra en el extremo occidental de la cordillera Cantábrica. Son un poco las estribaciones occidentales de la cordillera Cantábrica. La cordillera Cantábrica, como sabéis, va desde los Ancares, la frontera entre León y Galicia, hasta prácticamente el País Vasco. Entonces estaríamos un poco en el límite occidental y se encuentra a caballo entre Asturias y León. En Asturias incluiría un poco los concejos de Degaña, la zona alta de Cangas de Narcea, la zona alta de Somiedo y la zona alta de Teberga. Y aquí en la parte leonesa incluiría los municipios de Laciana, de Ribas del Sil, Murias de Paredes y Riello, y luego también Babia y Luna. Entonces, lo que comentaba antes un poco, la cordillera cantábrica y esta zona en concreto se encuentra en su gran mayoría dentro de la región bioclimática eurosiberiana. ¿Esto qué significa? Bueno, la península ibérica está dividida en 2 regiones bioclimáticas en función de precipitación, de la temperatura y demás. Son la región climática eurosiberiana, que sería una franja en la parte norte de la península ibérica, y la región mediterránea, que sería prácticamente el resto de la península ibérica. Entonces, ¿esto qué significa? Pues significa que esta zona, la cordillera cantábrica, la región eurosiberiana, en términos de precipitación, de fauna, de flora y de una serie de elementos, sería mucho más similar a regiones como el centro de Europa, por ejemplo, que zonas del centro de la península ibérica. A pesar de estar más lejos en distancia, bioclimáticamente es más parecida y, por tanto, las especies animales y vegetales que nos vamos a encontrar serán más similares. A pesar de todos los castigos o de todo el maltrato que ha sufrido la cordillera cantábrica, se me ocurren, por ejemplo, bueno, pues las grandes explotaciones al cielo abierto, los incendios recurrentes que suceden año tras año, algunas zonas sufren un sobrepastoreo demasiado grande, lo que causa presiones muy grandes sobre la vegetación alpina, subalpina. A pesar de todo ello, la cordillera cantábrica sigue siendo una joya porque mantiene puntos y regiones con un altísimo valor ecológico, que son prácticamente únicas dentro de lo que es nuestro país, España. E incluso dentro de Europa es una zona con una calidad ecológica altísima. Es por ello que, bueno, todavía a día de hoy aparecen especies aquí que no encontramos en ningún lugar más de España. Entonces,
dentro de todo este escenario de naturalización o de gran calidad ecológica de la cordillera cantábrica, existe una actividad que todavía sigue a día de hoy y vamos, que tiene mucha importancia a día de hoy, que sería la ganadería principalmente en extensivo. Este tipo de ganadería actuaría como una herramienta de modelación del paisaje. Vamos, solo hace falta darse una vuelta por cualquier lugar y vemos que hay zonas del paisaje que no serían así si no existiese la ganadería. Todas las zonas de fondo de valle ocupadas por prados, zonas, esta foto que veis aquí, por ejemplo, que es de la zona de Huergas, se ve que toda la zona de valle son prados dedicados o bien a la siega o bien al pastoreo de principalmente casi caballos. Entonces, sí que el paisaje en esta zona, de forma tradicional, ha sido modelado para beneficiar este tipo de actividades. ¿Esto en qué consiste? Bueno, pues principalmente lo que consiste es en el clareado y en la creación de zonas abiertas para fomentar el crecimiento de los pastos para alimentar el ganado. Bien sea directamente, porque se sueltan los animales ahí a pacer, o bien para segar, para el cultivo de la hierba, segar la hierba y alimentar a los animales durante el invierno. También se aprovechan las zonas alpinas y subalpinas en pastos de verano en los que se sube el ganado. Y sí que es cierto que estas zonas, bueno, pueden sufrir presiones elevadas según en qué zonas, pero no están tan modificadas por el hombre, ya que generalmente no han requerido de una actuación de clareado, eliminación de la vegetación para la creación de zonas abiertas. Entonces, entre las actividades llevadas a cabo en estos prados, de forma tradicional y prácticamente todos los años, podemos encontrarnos el abonado de los prados, el riego de estos prados y también pues, la siega tradicional que sucede en los meses de verano. ¿Qué pasa? Estas actividades ganaderas, estas que acabo de mencionar, que a priori parecerían que no tienen ninguna importancia, sí que tienen mucha importancia a nivel ecosistémico, porque se ha visto, por ejemplo, por poner un ejemplo, se ha visto que algunas de ellas, sobre todo el abonado y la siega, pueden beneficiar o pueden propiciar los aumentos o los picos demográficos de ciertas poblaciones de roedores. Esto, pensándolo un poco tranquilamente, tiene sentido, porque lo que estamos haciendo con el abonado y regando los prados es básicamente fomentar un aumento de la productividad primaria, es decir, un aumento del crecimiento de la hierba, que haya una explosión, que haya mucha más hierba de la que tendríamos normalmente. Entonces, si hay más hierba, vamos a tener mejores poblaciones de aquellos animales que se alimentan principalmente de la hierba. En los prados serían sobre todo los pequeños roedores. Esto se ha estudiado en concreto en el noreste de Francia con la rata topera, que es una especie que también tenemos aquí en la cordillera cantábrica y que puede tener una importancia, como veremos luego, en la dieta del gato montés. ¿Qué pasa? Pues que si aumentan estas poblaciones de roedores, esperamos que exista una respuesta también en la población de aquellos animales que se alimenten de estos roedores. En este caso, en la cordillera cantábrica serían sobre todo los zorros, los gatos monteses y multitud de rapaces, como por ejemplo los ratoneros. Por lo tanto, podemos ver que los prados en sí mismos y el manejo que tienen estos prados crean un ecosistema muy particular y un ecosistema peculiar que bueno, pues tiene sus ciclos poblacionales y sus respuestas, las respuestas a los diferentes niveles tróficos, los diferentes niveles de la cadena trófica. Entonces, una vez explicado todo esto, para poner un poco el marco de la especie y de la zona en la que trabajamos, os voy a hablar un poco de cómo ha surgido este interés o este énfasis en estudiar a la especie, el gato montés. Yo llevo haciendo observaciones de gato montés muchísimo tiempo, aproximadamente desde 2007, pero bueno, esto lo hacía un poco de forma, pues como un hobby. Siempre me ha gustado salir al campo y a ver bichos y demás, y bueno, pues estas observaciones de los gatos monteses, o bien tomábamos vídeos o hacías alguna foto, tomabas apuntes y demás. Fue en el 2012, creo, cuando comencé a tomarme esto un poco más en serio y a coger datos de una forma más sistemática. Un año después, en el 2013, junto a Jorge Falagán, creamos el proyecto Gato Montés, que fue un proyecto principalmente divulgativo, en el que, bueno, esto que os expliqué antes, por ejemplo, de la identificación de los bichos, en el que simplemente pues, queríamos dar a conocer ciertos aspectos de la especie y también intentar recopilar información sobre la especie para centralizarlo todo en una base de datos. Entonces, teníamos una serie de fichas y la gente rellenaba las fichas de los avistamientos y nos las enviaba a nosotros, y esto iba centralizado toda una base de datos de cara a hacer estudios futuros pues, de uso de hábitat o de los atropellos, por ejemplo, también recogíamos información. Y bueno, luego fue en el 2018 cuando conseguí financiación para realizar la tesis doctoral y es cuando me puse completamente, a trabajar la especie ya de lleno.
Entonces, dentro del marco de mi tesis, en función de dos parámetros que ya os comenté antes, que nos llamaron un poco la atención, que es, por una parte, la alta frecuencia de las observaciones de gato montés en esta zona con respecto a otras zonas, ya no solo de España, sino de Europa. Y luego que la mayoría de estas observaciones de los gatos monteses sucedían en prados de siega. Por lo tanto, intuíamos una posible relación con las actividades ganaderas de la presencia de los gatos monteses. Nos hizo hacernos tres preguntas principales o establecer tres objetivos principales dentro de mi tesis doctoral. Por una parte sería estudiar el uso de los paisajes ganaderos por parte del gato montés en relación a la selección de hábitat, es decir, ¿seleccionan favorablemente los gatos monteses los prados de siega con respecto a otros elementos del paisaje, por ejemplo? Esa es una de nuestras preguntas. Otra sería determinar la importancia de la rata topera, que es un roedor que está muy presente en los prados de siega aquí en la cordillera cantábrica, en la dieta del gato montés, e intentar relacionar esto también con las actividades ganaderas o los manejos tradicionales del territorio. Y, por último, estimar los efectos que puede sufrir el gato montés en su comportamiento derivados de habitar zonas humanizadas. Ya que, por una parte, el gato montés puede percibir ciertos beneficios de habitar en estos ambientes, como por ejemplo sería una abundancia de rata topera, pero por otra parte puede percibir ciertos perjuicios, como sería, por ejemplo, un aumento de los atropellos derivado de utilizar zonas más cercanas a la carretera, o cambios en el comportamiento derivados pues, de, por ejemplo, pues, que los gatos pasen mucho más tiempo vigilando y menos tiempo cazando, y esto al final repercute en una condición o en un estado físico de los individuos. Entonces, en cuanto al primer objetivo, que sería el estudiar cómo los gatos monteses hacen uso de esos prados ganaderos, contamos con información de diferente índole. Por una parte, contamos con casi 800 observaciones de gato montés en el occidente cantábrico, a lo largo de, como dije antes, desde el 2007 hasta la actualidad. También tenemos más de 350 avistamientos recopilados por parte de colaboradores, gracias a ese proyecto Gato Montés que creamos y a los datos que nos fue enviando la gente de forma desinteresada. Y también tenemos información que hemos obtenido recientemente de 10 individuos que hemos marcado con collares GPS-GSM. Los collares GPS-GSM lo que tienen es un dispositivo que toma puntos GPS, localizaciones GPS, cada cierto tiempo, el tiempo con el que tú configures el collar. Y gracias al dispositivo GSM, lo que hace es que a través de cobertura móvil, cobertura telefónica normal, te envía esos datos periódicamente a una base de datos en Internet o bueno, al correo electrónico, según el programa que se utilice, funciona de una forma. Entonces, nosotros pusimos aquí en el occidente cantábrico collares de este tipo a 10 individuos, fueron 4 hembras y 6 machos. 3 de ellos los capturamos nosotros en un mes de captura intensiva que realizamos aquí en el Valle de Tejedo, entre Cuevas y Tejedo. Y otros 7 fueron capturados por personal de Traxa, que son los que están llevando a cabo las capturas dentro del plan de conservación del urogallo cantábrico aquí en el occidente cantábrico. Bueno, pues uno de los principales objetivos de ese proyecto es ver si eliminando ciertos depredadores de la zona le va a ir mejor al urogallo. Esto es algo con lo que yo, bueno, diciéndolo, no estoy para nada de acuerdo, pero son trampeos. Es cierto que están haciendo un esfuerzo muy grande con colocación de trampas, cogiendo depredadores. Algunos los traslocan, muchos los sueltan en el sitio. Y ya que los gatos monteses caían en esas trampas, nosotros vimos aquí una oportunidad para poder colaborar con ellos y marcar los individuos y estudiar estos individuos que en todas las ocasiones fueron soltados exactamente en el mismo sitio que fueron capturados. Entonces, aquí podéis ver un poco un mapa de estos datos. Son mapas brutos sacados, o sea, están sin limpiar. Hay datos erróneos, por ejemplo, este pico amarillo que se ve del individuo amarillo no es que se haya ido ahí y se haya vuelto, sino que es un punto que se ha tomado mal. Las coordenadas están mal tomadas. Pero bueno, son un poco los datos brutos y os podéis hacer una idea de cómo han ido. Esto de aquí, para que os orientéis los que sois del valle, esto es el pantano de las Rozas y esto sería Villablino. Entonces, bueno, pues aquí veis hacia el valle de Degaña y aquí hacia la carretera que va a Ponferrada, sería esto. Entonces, veis los datos de los 10 individuos, aquí están los machos y las hembras. Los machos serían este individuo amarillo, el marrón, el morado, este verde caqui, el blanco y este naranja pálido. Y todos los demás, este verde, el rosa, el naranja y el azul, serían hembras. Se ve, por ejemplo, que el individuo blanco mandó muy poca información y lo que pasó es que este individuo se marcó y a las 3 semanas o así murió por
posiblemente a consecuencia de una pelea con otro gato montés, que bueno, pues tenía unos orificios que coincidían bastante con la dentadura de los gatos monteses. Era un bicho bastante viejo, tenía la dentadura bastante gastada, estaba ya un poco pues, en las últimas el hombre. Y nada, el seguimiento duró muy poco tiempo porque murió y recuperamos el cuerpo y bueno, se vio el collar. Entonces, bueno, pues eso, aquí os hacéis una idea. Esto sería el Valle de Cuevas, aquí lo de Cabualles, esto que sería la carretera Leitariegos, por ahí, bueno, veis que están distribuidos. Habría muchos más bichos entre medias, pero claro, es imposible, es muy difícil capturarlos a todos. Entonces, con esta información, lo que nosotros hemos visto es que los gatos monteses, esto es algo que ya se sabe de antes, estudiado en muchas poblaciones, tienden a seleccionar paisajes en mosaico. ¿Qué es un paisaje mosaico? Pues un paisaje mosaico es aquel en el que dentro de una determinada superficie incluye varios tipos de hábitats diferentes intercalados entre sí. Por eso se llama mosaico. Sería un poco como un mosaico romano y cada uno de los azulejos o de las teselas correspondería con un tipo de hábitat diferente. Entonces, aquí en la cordillera Cantábrica, estos paisajes mosaico, en parte propiciados por estas actividades ganaderas que antes comentábamos, son bastante regulares e intercalan zonas pues, muy forestales, zonas de canchal, zonas de roquedo, prados, zonas de matorral. Y entonces los gatos monteses gustan de estas zonas porque encuentran todo lo que necesitan. Por una parte tienen zonas de refugio, como podrían ser los bosques o las zonas de matorral, y también zonas de alimentación, como podrían ser, por ejemplo, los prados. Entonces esto es algo, repito, que ya se sabía para muchas poblaciones, a pesar de que mucho más antiguamente, vamos, hace más años, se creyese o se diese a los gatos monteses por especies exclusivamente forestales, se vio que esto había sido un problema de un muestreo realizado en Escocia, en el que prácticamente solo se muestrearon bosques. Entonces se dio a la especie por forestal por un error básicamente de muestreo. Otra cosa que se vio, gracias al radioseguimiento de los bichos, seguimiento GPS de los bichos, es que los territorios de las hembras son aproximadamente un cuarto de los territorios de los machos. Esto es algo que también se sabía, ya que generalmente dentro del territorio de un macho suelen aparecer 3 hembras. Además, los territorios de las hembras no solapan entre sí prácticamente, se excluyen, se excluyen de una manera muy intensa y por esto, bueno, pues queda un poco de hueco entre los territorios y esto hace que prácticamente los territorios de las hembras sean un cuarto de los machos. Aquí veis los tamaños medios del territorio, que serían 2,73 kilómetros cuadrados en las hembras y 12,76 de media en los machos. Estos serían territorios intermedios tirando a bajos con respecto a lo que se conoce en la literatura científica, es decir, los gatos aquí en la cordillera Cantábrica tienen territorios relativamente pequeños y es algo que a priori, bueno, pues es lógico, dado que son zonas muy, muy ricas, tanto ecológicamente como consecuentemente en términos alimenticios para la especie, en términos de refugio. Entonces, si encuentran todo lo que necesitan en un área más pequeña, no tienen necesidad de defender territorios mucho más grandes. Y por eso es lógico que en esta zona, que es una zona muy buena, los territorios sean tirando abajo con respecto a lo que se conoce. Otra cosa que se ve, por ejemplo, aquí se puede ver, es que las hembras, esto es una hembra, esto es otra hembra, y esto, en general, son mucho más exigentes con los requerimientos de hábitat que los machos. Esto es algo que también se vio, salió publicado hace un par de años, y es que la mayoría de localizaciones que enviaron las hembras fueron en zonas mejor conservadas, pues zonas forestales, principalmente bosques maduros o semimaduros, mientras que los machos, por su parte, sí que eran mucho más tolerantes con todos estos elementos del paisaje de origen antrópico, como podrían ser, pues lo que hemos hablado todo el rato, los prados de siega. Los gatos mandaron muchas más localizaciones en prados de siega que las hembras, que prácticamente no mandaron ninguno. Una de las principales excepciones a esto fue esta hembra, la hembra rosa esta, que la llamamos brecina. Y bueno, los que conozcáis un poco la zona, el territorio de esta hembra solapa completamente con la explotación a cielo abierto del coto de Cerredo. Entonces, este cielo abierto ya se cerró hace unos años, se abandonó, se paró la actividad en esa zona y actualmente se ha convertido básicamente en una ladera cubierta de matorral. Entonces suponemos que, bueno, que en esa zona la hembra pudo encontrar alimento y refugio de forma suficiente como para ajustar su territorio a este cielo abierto en concreto. Entonces, en función de los individuos que hemos marcado, otra serie de individuos que hemos visto directamente en esta zona, que no hemos radiomarcado, pero fuimos capaces de identificarlos gracias a marcas en la cara o en el pelaje,
y a otros individuos que también identificamos mediante fototrampeo, colocando cámaras trampa que detectan el paso de animales, estimamos una densidad aproximada de 0,6 o 0,7, de 0,6 a 0,7 individuos por kilómetro cuadrado, que es una densidad bastante alta, es una de las más altas registradas para Europa. Y de nuevo esto se relaciona con la altísima calidad ecológica de las zonas, de esta zona, vamos. Y también, bueno, pues podría tener que ver con la abundancia de presas en estos prados ganaderos que son manejados de forma tradicional. Todo esto todavía tiene que estudiarse en mucha más profundidad. Otros resultados también interesantes de estos estudios de la ecología espacial es que, ojeando un poco los datos los datos GPS que obtuvimos de los bichos, se observa que hay un efecto claro de las grandes nevadas. Cuando las nevadas son, como dije al principio, las grandes nevadas son limitantes, la duración y el espesor de la nieve son limitantes en la presencia de la especie, es decir, esta especie no va a estar presente en aquellas zonas donde las nevadas duren mucho tiempo o sean muy profundas. Lo que vimos es que tras estas grandes nevadas se reducía sustancialmente la actividad de los bichos, es decir, mandaban los puntos o mandaban muy pocos puntos porque estaban escondidos en algún sitio, o estos puntos estaban todos muy cerca unos de otros. Esto significa que reducían su actividad, esperaban a que pasase el temporal, a veces incluso 3 y 4 días sin moverse, lo cual tiene un efecto lógicamente importante en la condición física de estos animales. Y supone un consumo de reservas energéticas, de reservas de grasa que han adquirido a lo largo del verano y el otoño, y por tanto, bueno, pues puede ser crucial o puede ser un momento clave que determine la supervivencia de estos individuos o no. Cuando pasa el temporal, ¿qué suelen hacer estos bichos que se encuentran en zonas relativamente altas? Bueno, pues buscan refugio en las zonas bajas de los valles, que son zonas donde la nieve, el espesor de nieve suele ser mucho menor y la duración también suele ser mucho menor. Un ejemplo, Brecina, la gata esta que os decía antes, fue recapturada este año a 8,5 kilómetros de su territorio habitual. Fue capturada cerca de Degaña. Es decir, se desplazó a 8,5 kilómetros y fue justamente durante estas nevadas de finales de diciembre y enero de este año. Y bueno, esto, una curiosidad que nosotros observamos también es que aquí los gatos monteses en relación a otras poblaciones o a lo que está descrito en la bibliografía son bastante diurnos, es decir, no es difícil observarlos durante el día, sobre todo en invierno. Como resultado de todos estos seguimientos de GPS de los gatos monteses, ya hemos obtenido alguna publicación científica. Esta es una que sacamos en octubre del año pasado, en la que describimos un comportamiento que no había sido nunca descrito, al menos no de esta forma tan detallada, para la especie. El comportamiento en concreto es un comportamiento que en inglés se denomina comportamiento de catching, que traducido sería algo como comportamiento de despensa o de almacenamiento. Es un comportamiento muy común en especies de córvidos o de roedores, que lo que hacen es ir cogiendo, pues en el caso de los córvidos y los roedores, frutos secos, bellotas y demás, y los van almacenando para en invierno hacer uso de ellos y poder alimentarse. Pues este comportamiento también se ha visto, no de una forma que prevea alimentación durante periodos tan largos como puede ser un invierno entero, sin embargo sí que a más corto plazo. Y de hecho es relativamente común en algunas especies de felino, como por ejemplo los pumas o los linces. También sucede en los leopardos, esta imagen típica que tenemos todos de que los leopardos cogen la presa, el impala, y lo suben a un árbol y lo van consumiendo a lo largo de varios días, es un comportamiento de catching. Entonces, nosotros lo que vimos fue, durante un seguimiento intensivo, que los seguimientos intensivos son días en los que se toman puntos GPS con una mayor frecuencia para tener una mayor resolución de lo que está haciendo el gato ese día en concreto, vimos que había muchas localizaciones ese mismo día en un mismo punto cerca de una carretera. Entonces lo que hicimos al día siguiente fue ir allí y nos encontramos con un corzo muerto, seguramente había sido atropellado porque estaba muy cerca de la carretera, y este corzo estaba cubierto parcialmente por pelo del propio corzo que había sido arrancado y vegetación del entorno, que sería esta imagen de aquí. Esto nos sorprendió muchísimo porque es un comportamiento que está muy bien descrito, como digo, para medianos y grandes felinos, como los linces o como los pumas, pero sin embargo no se había descrito nunca de esta forma para un pequeño felino como el gato montés. Sí que se ha visto en otras especies, como los gatos de las arenas o los gatos de pies negros, que sí que pueden llevar a cabo este comportamiento, pero en el gato montés nunca se había visto. Entonces lo que hicimos fue, una vez que llegamos allí, colocamos una cámara trampa para ver cómo iban sucediéndose las visitas del gato montés y de otras especies que pudiesen ir a carroñear,
Y lo que vimos es que el gato montés fue prácticamente la única especie, como se ve aquí, que se acercó que visitó el corzo y se alimentó de él durante prácticamente las 2 primeras semanas. Y luego, a partir de esas 2 semanas, ya empiezan a entrar otros bichos, empezaron a entrar burracas, ratoneros, los cuervos, jabalís, zorros, más componentes de la comunidad de carroñeros, por decirlo de alguna forma. Entonces, aquí lo que se demuestra es que este comportamiento de catching, que principalmente tiene 2 funciones, por una parte es la de esconder esa presa de posibles competidores y por tanto monopolizar el acceso a la misma, y por otra parte también la de ralentizar la descomposición de ese cadáver, tanto por bacterias como por insectos necrófagos. Entonces, vemos que por lo menos la parte de que monopolizó el acceso del individuo que lo encontró, en este caso el gato montés, en este caso se cumplió bastante, ya que fue la única especie, repito, prácticamente visitando la carroña durante las 2 primeras semanas. Lo de ralentizar la descomposición, también nosotros lo apreciamos porque durante prácticamente el mes que fuimos allí a cambiar la batería, cambiar las pilas de la cámara, no olía nada el cadáver, es decir, se veía que no había una descomposición evidente. Esto sucedió en enero, también es cierto que la descomposición es más lenta en invierno, pero si le hubiese dado el sol, las bacterias hubiesen descompuesto el cadáver igualmente. Bien, el segundo objetivo de la tesis, como dije, era determinar la importancia de la rata topera en la dieta del gato montés y asociar esto con las actividades ganaderas. Y para hacer esto hay que hacer algo que a mucha gente le puede parecer asqueroso, pero que a mí me pareció muy divertido, que es recoger excrementos de gato montés. Entonces, la metodología consistía en hacer recorridos por los diferentes hábitats de aquí, del occidente cantábrico. Esto se realizó simultáneamente por la gente que está trabajando en Palencia. Y lo que hacíamos era recoger aquellos excrementos de gato montés que nos encontrábamos e ir, bueno, le asignábamos una serie de información, pues tomábamos el punto GPS, la fecha, una serie de información para luego desarrollar los análisis. Y de esta forma, aquí en el occidente conseguimos recoger 422 excrementos de gato montés. Esto fue entre diciembre del 18 y marzo del 20. Entonces, poco más de un año estuvimos recogiendo excrementos. Luego lo que hicimos fue, con estos excrementos, lo que hay que hacer es limpiarlos, lavarlos, quitar aquello que no es identificable, que es sobre todo pelo y materia orgánica, y quedarse únicamente con aquellos huesecillos o partes que pueden ser identificables. Generalmente son los dientes y la mandíbula de los roedores. Aunque también, bueno, pues aparecen picos de aves, también aparecen plumas, una serie de cosas. Para asegurarnos de que los excrementos que estábamos identificando eran de gato montés, ya que a veces, bueno, si no eres muy experimentado se pueden confundir con otras especies, como los zorros, por ejemplo. Lo que hicimos fue, con una submuestra de 100 excrementos recogidos en montaña palentina, determinar, previamente decir si eran de gato montés o no, y luego realizar análisis genéticos de estos excrementos para ver si eran gatos monteses o no. Y lo que vimos es que, así resumiendo, teníamos prácticamente más del 90% de acierto en la identificación de estos excrementos. Entonces, estamos bastante seguros de que los excrementos que recogimos eran de gato montés. Tras realizar toda esta labor de limpieza, identificación y demás, ¿qué es lo que obtuvimos? Bueno, pues obtuvimos restos, aparecieron en los 422 excrementos restos de 2.253 presas, de las cuales el 96,6% eran roedores, es decir, prácticamente la totalidad eran de lo que come el gato montés en esta zona son roedores. Casi el 48% eran ratones, tanto del género Apodemus, tanto el Apodemus sylvaticus, que es el ratón de campo normal, como el ratón leonado, que es el Apodemus flavicolis, que es un bicho un poco más forestal. Casi el 37% eran micrótidos, que es lo que se conoce comúnmente como topillos. Aparecían topillos de diversas especies. El topillo campesino, sobre todo topillo lusitánico también, topillo rojo, topillo nival, una serie de topillos todos los topillos que están presentes aquí en la zona aparecían en la dieta del gato montés en mayor o menor medida. El 11,6% se corresponde con la rata topera, que es esta especie de interés, ya que aparece principalmente en los prados de siega. Entonces aquí lo que estamos hablando siempre es en números, es decir, cuántos individuos de cada especie aparecían. Una cosa muy diferente sería, que es lo que estamos trabajando ahora, sería hacer los análisis en biomasa. Es decir, qué cantidad de carne para el gato ingerida supone cada una de las especies. Lógicamente no es igual comerse un ratón que puede pesar pues, 30 gramos, 20-30 gramos, que comerte una rata topera que puede llegar a los 100 gramos con el mismo esfuerzo. Entonces, bueno, sí que parece que la rata topera, sobre todo de forma estacional, tiene una importancia bastante alta dentro de la dieta del gato montés.
Y luego, dentro de los roedores, un 0,6% aproximadamente correspondían con otros roedores, principalmente el lirón gris, aunque también había un par de lirones careto. Lo que queda, es decir, ese 3 y pico por ciento que queda hasta el 100%, se repartía entre insectívoros, que son musarañas y topos, otros mamíferos, creo recordar que había un par de liebres y también, bueno, los restos del corzo este carroñado que os expliqué antes. El 1,3% se corresponde con aves, principalmente aves de pequeño tamaño, paseriformes, tipo carbonero, petirrojo y aves que habitan, vamos, que viven principalmente en el suelo, como pueden ser las bisbitas, las lavanderas, este tipo de aves. Y casi el 1% eran reptiles, principalmente lagartijas, aunque también había algún lagarto y culebrillas, alguna culebra. Entonces, ¿qué nos deja claro esto, estos números? ¿Qué nos muestran? Pues lo que nos muestran principalmente es que el gato montés hace una gran labor, indispensable, diría yo, como controlador de poblaciones de roedores. Hay que tener claro que casi de 2.253 presas, prácticamente 2.000 han sido roedores. Por poner otro ejemplo, nosotros también hacemos observaciones para los estudios de comportamiento y quiero recordar que durante una observación de un individuo, de un macho, que duró unas 3 horas y media, repartidas entre la mañana y la tarde, el individuo hizo varios intentos, más de 20 intentos, y logró capturar 12 roedores en 3 horas y media, de los cuales 8 eran ratas toperas y 4 eran roedores de menor tamaño. Entonces, bueno, si hacéis un poco unos cálculos mentales y asignáis, bueno, el número de gatos que hay y lo que puede cazar cada uno de esos gatos en un día, os hacéis una idea de la cantidad de roedores que pueden llegar a capturar y de la cantidad de roedores que habría, posiblemente, si no estuviesen estos bichos ahí controlando. Otro de los resultados es que, bueno, como podéis ver, prácticamente los gatos monteses no han depredado sobre poblaciones de ninguna especie cinegética. Por ejemplo, la perdiz y la liebre. Sí que aparecieron. Creo que aparecieron los restos de una perdiz, 2 liebres y apareció un pato, una hembra de pato y un zorzal. Pero son 6 presas de 2.253. Por tanto, el porcentaje fue bajísimo, fue mucho menor del 1%. ¿Esto qué pasa? Que es un estigma que el gato ha arrastrado desde antiguo, cuando estas especies eran consideradas alimañas, y se justificaba su persecución muchas veces porque o bien se comían las perdices, o bien se comían las liebres, o bien se comían los conejos. Sí que es cierto que en el centro y sur de España, donde hay conejo, la presa principal de la especie es el conejo. Pero esto no justifica la persecución de ningún animal, hay conejos para todos, por decirlo de alguna forma. Otra de las especies sobre la que, bueno, se está mirando ahora si los gatos monteses depredan o no, dentro de este plan de conservación, entre comillas, del urogallo, es si los gatos depredan sobre el urogallo. Nosotros, en los 400 y pico excrementos que recogimos, algunos en zonas galleras, zonas de alimentación de las gallinas y demás, nunca encontramos ningún resto de urogallo, ninguna pluma ni nada. Entonces yo creo que es bastante, vamos, podemos asegurar con bastante certeza que los gatos los gatos monteses no depredan sobre urogallos o lo hacen de una forma muy, muy circunstancial, por lo que de ninguna forma estaría justificado su control. Por lo menos basándonos en las evidencias científicas, que es lo que debería hacerse. Y por último, lo que decía antes, la rata topera sí que puede tener cierta importancia, es casi un sobre todo en términos de biomasa y de forma estacional, principalmente en el verano y en el otoño. En verano tras las siegas y hasta que caen las primeras nevadas. Por tanto, el gato montés puede considerarse como un gran aliado de los habitantes de estas zonas. ¿Por qué? Porque controla a las poblaciones de roedores que nunca debemos olvidar que pueden, por una parte, las ratas toperas pueden causar daños económicos en los prados, levantando los prados con las topineras y demás, y los gatos los tienen a raya. Y por otra parte, los roedores siempre son reservorios de enfermedades que pueden ser peligrosas para el ser humano. Por ejemplo, la toxoplasmosis o la enfermedad de Lyme, que es la enfermedad esta de las garrapatas. Entonces, gracias a lo que hacen los gatos, los zorros y gran multitud de aves rapaces, estas poblaciones de roedores se mantienen a raya y los riesgos para la salud humana son mucho menores. Entonces, nunca debemos olvidar que, bueno, pues que los bichos, el tener este tipo de bichos entre nosotros hace que vivamos un poco mejor. Otra cosa curiosa, en lo que respecta a lo de los análisis de los excrementos, es que resulta muy útil, en el caso del gato montés, resulta muy útil para conocer la distribución o ampliar los datos sobre la distribución de especies de roedores principalmente forestales. La forma de determinar o de estimar la presencia de ciertas especies de roedores en una zona
generalmente es a través de las agrópilas de lechuza. Para los que no lo sepáis, una agrópila es, bueno, las rapaces nocturnas lo que hacen, y las diurnas, y casi todas las aves, pero en este caso las rapaces nocturnas, lo que hacen es capturan a un ratón, por ejemplo, y se lo tragan prácticamente entero, se hace la digestión y las partes que no son digeribles, como el pelo y los huesos, forman una especie de bolo y las rapaces lo vomitan. Entonces, observando este bolo y separando las partes identificables, uno puede saber qué bichos vivían ahí, qué roedores en este caso vivían ahí. ¿Qué pasa? Que en estas zonas tan boscosas y montañosas de la cordillera cantábrica, las lechuzas prácticamente no aparecen, son muy escasas, o lo hacen de forma muy circunstancial. Y además es muy raro que una lechuza cace en el bosque. Casi siempre van a cazar en zonas de pastizal. Por tanto, vamos a tener un sesgo a la hora de saber qué especies aparecen en una zona o en otra. Entonces, el gato puede ser un gran sustituto de la lechuza a la hora de hacer sondeos de roedores en zonas más forestales. Aquí están los cárabos, por ejemplo, que son especies forestales también, pero el encontrar agrópilas de cárabo de una forma constante y suficiente como para hacer estos sondeos es bastante complicado. No es fácil encontrar agrópilas de cárabo, porque las de la lechuza se encuentran muy fácil, o bien en iglesias, en construcciones humanas, siempre son sitios de fácil acceso y que se encuentran con relativa facilidad, pero con los cárabos es más complicado. Sin embargo, utilizando los excrementos de gato, que aparecen normalmente en caminos y en zonas que se encuentran con relativa facilidad, pues se puede estudiar las poblaciones de roedores. De hecho, gracias a nuestro estudio, hemos encontrado nuevas cuadrículas de distribución para todas estas especies de roedores que aparecen aquí. El ratón leonao, lirón gris, topillo rojo, topillo nival, lusitánico, la ratilla agreste y la musaraña tricolor. En esta imagen que veis aquí, que es un ejemplo de un artículo en el que está trabajando Jacinto Román, que fue la persona que realizó la identificación de los restos óseos de todos los excrementos, veis que es un artículo en el que está trabajando sobre una actualización en la distribución de los datos de Apodemus flavicolis, del ratón leonado. Aquí se ve el mapa antiguo en el que del Atlas de los mamíferos, el libro rojo de los mamíferos de España. Aquí en la zona de estudio prácticamente solo había 2 cuadrículas con presencia de la especie y gracias a este sondeo hemos rellenado todas estas cuadrículas. Por tanto, vemos que los bichos están, pero simplemente es difícil detectarlos. Y este podría ser un método muy, muy chulo y muy útil. Voy a hablaros un poco de la ecología reproductora. No está dentro de los objetivos de mi tesis, pero bueno, ya que se sabe muy poco de la ecología reproductora de esta especie en estado silvestre, prácticamente todo lo que se sabe es de bichos en cautividad, voy a hablaros un poco de lo que hemos visto nosotros. Nosotros hemos obtenido información sobre 15 camadas de gato montés a lo largo de estos años y hemos visto que el tamaño medio de las camadas es de 2 cachorros. Esto ha salido así redondo. Normalmente cuando se hacen este tipo de medias siempre sale 2,3 o 2,1. Esta vez ha salido 2 y ha salido redondo. Y el rango, es decir, el número de cachorros fluctúa entre 1 cachorro y 3 cachorros. Pero es lo que os digo, las medias son 2. Generalmente estas camadas o estos cachorros se observan entre junio y septiembre. Sin embargo, nosotros hemos podido observar en varias ocasiones camadas tardías, que son las que se denominan camadas de reposición. Hemos observado camadas incluso en octubre y casi tan tarde hasta noviembre. Esto suele suceder porque la hembra pierde la primera camada, se sale al celo y entonces tiene una camada mucho más tarde. Es muy difícil una hembra no va a tener una camada tardía, posiblemente si no ha perdido una camada al inicio o si no se ha quedado preñada durante los primeros celos. Normalmente las parideras de las que hemos tenido constancia se ubican o bien en grietas de rocas o pequeñas cuevas, así de difícil acceso, o bien en huecos de troncos viejos y huecos. Y las madrigueras secundarias, que es cuando la madre ya empieza a andar con los cachorros y a mover los cachorros y los va cambiando de sitio, suelen encontrarse en zonas de vegetación muy densa y espesa. Por ejemplo, saucedas o zarzales y ortigales, este tipo de sitios. El último de los objetivos era el de ver qué consecuencias puede tener para el gato montés el habitar en zonas con un cierto grado de humanización, como puede ser la cordillera cantábrica. Para esto lo que hacemos son observaciones de la especie y actualmente contamos con más de 200 horas de observación y de grabación de 93 individuos distintos, identificados todos ellos pues, por patrones del pelaje, por marcas en la cara y una serie de elementos en los que hay que fijarse. Entonces hemos recopilado información de comportamiento y del éxito en la caza, así calculando más o menos en función de lo que hemos ido extrayendo. Creemos que el éxito de acierto en la caza suele ser de un 50%, es decir, la mitad, es muchísimo. Para que os hagáis una idea,
la especie de felino que mayor éxito tiene en la caza es el gato de pies negros, las hembras sobre todo de gato de pies negros en Sudáfrica, y es un 60%. Entonces un 50% es muchísimo. El comportamiento, también tenemos información sobre el comportamiento de crianza y de ceba de los cachorros. Cuando las hembras están empezando a destetar a las crías, empiezan a llevarles presas vivas o presas muertas, pero ya presas de carne, roedores, y estamos calculando qué porcentaje de las presas que captura la hembra son llevadas a los cachorros y qué porcentaje se come la hembra y cosas de ese tipo. También tenemos información sobre el comportamiento de vigilancia y la huida ante amenazas. Esto es en relación a la principal pregunta del artículo, que es cómo puede afectar la presencia de elementos humanos, como puede ser una carretera, un coche o ganaderos y demás, en el comportamiento de esta especie. Ya que, a pesar de tener los beneficios para el gato de tener abundancia de presas, puede que tenga ciertos costes fisiológicos, es decir, mayor gasto energético, por ejemplo, menor éxito en la caza, cosas de este tipo. También tenemos información sobre comportamiento de marcaje, de todos los marcajes que llevan a cabo los gatos. Puede ser orina, puede ser arañazos, frotarse. Tenemos información sobre la fecha en la que hacen esto, en qué zona suelen hacerlo, este tipo de cosas. Y también información sobre las relaciones interespecíficas, es decir, cómo se relacionan los gatos monteses con otras especies, sobre todo de carnívoros, en estas zonas, sobre todo los prados. Entonces, en relación a esto último, hemos sacado otro artículo científico también en el European Journal of Wildlife Research. Este salió hace poco, hace una semana o algo así, en el que estudiamos las observaciones de las interacciones entre los gatos monteses y los zorros en estos prados ganaderos de aquí de esta zona. Lo primero que vimos fue que estos encuentros, al menos durante el día, parecen ser raros en la cordillera cantábrica. Creo recordar que de casi 600 observaciones solamente observamos interacciones en 14 o algo así. Porcentaje es muy bajo. Esto podría relacionarse con un comportamiento de evitación activa de las especies. Esto es algo que se ha detectado para otras especies de carnívoros y consiste básicamente en que cuando el gato o el zorro son conscientes de la presencia del otro, simplemente se evitan, caminan en direcciones diferentes. Esto puede ser o bien mediante la vista, es decir, se detectan visualmente, o bien pueden detectarse de cualquier otra forma, bien al detectar su olor o sus heces o lo que sea, detectan a la presencia. Luego, en cuanto a cuando estos comportamientos suceden, aunque sean escasos, suceden, vimos que las estrategias adoptadas por una y otra especie han sido diferentes. Se ve, por ejemplo, que los gatos monteses, que estarían aquí en gris claro, desarrollan principalmente estrategias de intimidación defensiva. Esto consiste en que los gatos normalmente mantienen la posición o bien se agachan o se erizan para intentar expulsar al rival cuando éste se acerca. Sin embargo, los zorros adquieren un comportamiento mucho más ofensivo. Se ve sobre todo en que desarrollan comportamientos de intimidación ofensiva, que serían, por ejemplo, persecuciones, y también comportamientos de curiosidad. Esto puede estar relacionado pues, con el ser un zorro o el ser un gato, básicamente, con su morfología funcional. Los zorros son mucho más grandes, son mucho más altos y en general son mucho más curiosos, mientras que los gatos son más compactos y presentan estructuras como garras afiladas y demás que están mucho más preparadas para la defensa. Se ha visto que estos son estructuras típicas de la defensa. Entonces, bueno, pues eso. Ya veis que echando horas en el campo y demás pueden salir cosas chulas. Entonces, ahora os voy a hablar un poco de la conservación de la especie. La especie está considerada como de preocupación menor por la Unión Internacional de Conservación de Naturaleza. Esto es porque consideran el gato montés en su conjunto, es decir, las poblaciones, las distintas subespecies las consideran dentro de la misma especie, y esto incluiría todos los gatos africanos, todos los gatos europeos, caucásicos y demás. Entonces, analizado desde este punto de vista, el grado de conservación del gato montés sería considerado como preocupación menor. Sin embargo, una revisión muy reciente ha sugerido incluir al gato montés en la categoría de vulnerable en la península ibérica, sobre todo en la parte mediterránea, porque sí que se ha visto que hay ciertas poblaciones que están en declive. El gato montés, nunca hay que olvidar que es una especie que está protegida en España, ya que está incluida en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas como de interés especial. Por tanto, bueno, pues es protegida completamente. Aunque esto no siempre ha sido así. Y antiguamente, por razones que mencioné anteriormente, como por ejemplo competencia por recursos cinegéticos o por recursos domésticos, como pueden ser las gallinas y demás, fue considerado una alimaña y la persecución de los mismos fue bastante intensa. No solamente era por el motivo de eliminarte un rival, sino que entre los años 50 y los años 70, que es cuando estuvo funcionando la Junta de Extinción de Animales Dañinos,
pues esto suponía un recurso económico también para las personas de estas zonas de montaña que en ocasiones estaban deprimidas. Para que os hagáis una idea, la piel de un gato se cobraba a 40 pesetas y el ejemplar completo eran 110 pesetas. Son 110 pesetas de los años 60, que era bastante dinero. Esto, vamos, te alegraba el mes, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, este tipo de juntas de extinción de alimañas, los alimañeros, como este hombre que tenemos aquí, con muchísimas pieles de zorro, eso en esta zona es prácticamente, vamos, no existe, por lo menos no de forma profesional, aunque sí que hay personas que yo creo que le pasan ganas a los bichos, y la persecución de la especie de esta forma, yo creo que se ha reducido de forma considerable. ¿Cuáles serían las amenazas que tienen los gatos monteses? Por tanto, las amenazas que nosotros creemos reales en esta zona de la cordillera. Pues por una parte están los atropellos. Nosotros nos encontramos entre el 11 y este año, prácticamente en 10 años, nos hemos encontrado 19 gatos atropellados aquí en la zona de estudio. Esos son solamente los que nos hemos encontrado, que seguramente serían muchísimos más. La hibridación siempre se presenta como un problema para la especie, cuando se habla de ella de forma genérica. Sería el cruce entre gatos domésticos y gatos monteses. Sin embargo, esto solo parece ser real, esta amenaza solo parece ser real en ciertas poblaciones de gato montés, sobre todo poblaciones como la población de Escocia o poblaciones de Hungría, de Centro Europa, también algo en Alemania y algún grado de hibridación. Sin embargo, como se puede ver en esta imagen de un estudio del año pasado, de Thiesmeyer y colaboradores, para la península ibérica se hicieron análisis genéticos de gatos en todos los lugares donde aparecen estos puntos. Y se vio que aquí, en el occidente cantábrico, de donde recibieron bastantes muestras, creo que son 10 muestras, no se encontró ni un solo híbrido. Los puntos azules oscuros serían gatos monteses puros y los cuadrados, estrellas, cuadrados rosas y azules y estrellas serían híbridos de algún tipo, o bien de primera generación, segunda generación o retrocruces, que se llaman. Entonces vemos que aquí en la cordillera cantábrica no se detectó ni un solo híbrido, a pesar de tener bastantes muestras, por lo que parece que la hibridación no es ningún problema aquí. Es algo lógico, porque, por una parte, como decimos, el ecosistema es de una calidad relativamente alta, la densidad de población de los gatos también parece alta, la presencia de la especie es muy estable y los casos de hibridación normalmente se dan en poblaciones o bien residuales o muy marginales, en zonas muy humanizadas, donde la especie ha sido muy perseguida y son muy pocos los individuos que quedan, entonces tienden a reproducirse con individuos domésticos. Sin embargo, aquí ese parece no ser un problema. Otras de las amenazas que planean sobre las especies, los cambios de uso. No sabemos, por ejemplo, si se producen unos cambios de uso aquí y se abandona la ganadería y los prados se convierten en matorrales, sucesivamente en bosques, y el hábitat tiende a ser ligeramente más homogéneo. No sabemos cómo esto podría repercutir en los gatos monteses, pero bueno, sería algo a estudiar. La destrucción de hábitat es otra de las amenazas que siempre planean sobre todas las especies. Hay mogollón de parques eólicos planificados para la cordillera, y hay actuaciones de biomasa planificadas para la cordillera. Todo esto puede tener un impacto en esas especies que ocupen esos hábitats. Por tanto, nunca hay que perderlos de vista. La muerte ilegal, como dije antes, no alcanza los números que tenía posiblemente en los años 60, pero sigue existiendo, aunque sea de forma circunstancial. Yo, por ejemplo, tengo testimonio de 2 personas que mataron gatos monteses aquí de forma ilegal en los últimos 10 años, 2 personas. Y luego, durante el invierno, con las nevadas importantes, sí que es cierto que los gatos pueden buscar, como dije antes, las zonas bajas y, apurados por el hambre, a veces se meten en gallineros y demás, y esto puede generar ciertos conflictos. Y las personas, al entrar al gallinero y encontrarse un gato allí, le pegan un garrotazo y se queda allí. Por ejemplo, en el 2018 recibimos la llamada de 2 gatos que se encontraron en gallineros. Supuestamente se los encontraron muertos, pero bueno. Y estaban en un estado paupérrimo de condición física, muy delgados y prácticamente, yo no sé si murieron de inanición o del garrotazo que les dieron, pero vamos, se vieron muy apurados para meterse ahí. Entonces siguen muriendo algunos gatos en circunstancias sospechosas. Y por último, las enfermedades y los parásitos. Es un tema que prácticamente no se ha estudiado y no se conoce el alcance de ciertas enfermedades, como puede ser la inmunodeficiencia felina o ciertos parásitos intestinales y demás. No se sabe hasta qué punto pueden estar influyendo en las poblaciones de gato montés. Así como la transmisión de enfermedades y parásitos entre las poblaciones de monteses y domésticos. Que aquí, bueno, el contacto no parece ser muy importante y, por tanto, parece que la transmisión de enfermedades tampoco lo sería. Pero, repito, son temas que son bastante desconocidos y bueno, que habría que ampliar su estudio.
Y nada, eso sería todo. Espero que os haya gustado y que no os hayáis dormido. Y nada, si tenéis preguntas o lo que sea, me hacéis preguntas. Ahora miro el chat. O me las preguntáis directamente, levantáis la mano o eso, y os contesto a las dudas que tengáis. Si alguien quiere levantar la mano, ahí en la parte inferior, en reacciones, pone levantar la mano. A ver, Miguel Ángel Blanco pregunta aquí. Muy buena charla, Héctor. Enhorabuena por tu trabajo. Respecto a las medidas para hacer frente a las amenazas, en concreto los cambios de uso y sobre todo el abandono rural, ¿qué medida planteas? Bueno, pues yo creo que es importante mantener ciertas actividades o mantenerlas de la forma en las que se están desarrollando hasta ahora, como por ejemplo el tratamiento de los prados. Se hace un tratamiento relativamente tradicional en la que los prados que se fomentan son prados de vegetación natural. Yo, por ejemplo, que viví 5 años en Escocia, no existen prácticamente los prados naturales. De hecho, están conservando los pocos que hay, invirtiendo un mogollón de millones para conservar los prados que hay con vegetación natural allí. Son muy ricos desde el punto de vista ambiental. Entonces, fomentar o mantener este tipo de actividades tradicionales con vegetación natural que pueden beneficiar no solamente al gato, sino a multitud de especies vegetales y también a multitud de especies de insectos, polinizadores y demás, bueno, pues yo creo que puede ser importante de cara a mantener este tipo de actividades. No sé de qué forma se podrían fomentar o mantener y qué tipo de control se podría llevar a cabo para asegurarse de que se están haciendo de la forma adecuada, pero sí que desde luego yo creo que sería importante mantener estas actividades. Más, a ver si hay más preguntas. Daniel Quijada. Hola, buenas tardes, noches. Sí, soy yo el que he levantado la mano. Sí, quería hacer un par de consultas. Mira, Héctor, quería preguntarte, yo he leído algo sobre que en la península ibérica parece ser que hay como 2 razas o 2 subespecies de gato montés, que hay pequeñas diferencias entre ellos. No sé muy bien qué sabéis de esto. Y luego otra pregunta, ¿habéis notado que hay años que fluctúa la población o puede ser una cosa objetiva que dependiendo del año cambien un poquito los usos? Porque, bueno, la zona que yo frecuento, también en la cordillera Cantábrica, es una zona también muy buena de gato, observamos que hay años que se observan muchísimo menos gatos que otros. No sabemos si es que hay una variación de población o que simplemente pues, se cambia el uso. Gracias. Pues gracias por tu pregunta, Daniel. En cuanto a las subespecies, sí que se habla a veces tradicionalmente de que está la subespecie silvestris en el norte, en esta zona un poco más eurosiberiana, y la subespecie tartesia, que era una subespecie que se consideraba en el sur. Se decía que eran más grandes los gatos del sur y, entre otras cosas, más grisáceos y demás. Sin embargo, esto parece que no está aceptado por la comunidad científica al día de hoy. Pero bueno, sí que a priori se consideraban esas 2 subespecies. Y en cuanto a lo de ver más o menos gatos, sí que es una cosa que es bastante evidente para la gente que salimos al campo, pero nuestra intuición es que no es que haya menos gatos, porque los gatos están ahí. Es decir, sigues recogiendo excrementos y sigue habiendo excrementos. Pones cámaras trampa y sigue habiendo cámaras trampa. Entonces, los gatos no desaparecen. De hecho, individuos que tenemos identificados, los sigues viendo en los prados, pero en lugar de verlos 20 días seguidos, los ves un día y luego los dejas de ver. Entonces, los bichos están, pero no usan los prados. Es lo que tú dices, puede que haya un cambio de uso. Y este cambio de uso puede que esté propiciado por picos en las poblaciones de roedores forestales. De esta forma, los años que hubiese muchísima comida en el bosque, porque hay mucha bellota y demás, habría más roedores en el bosque y por tanto los gatos no tendrían que exponerse tanto en las zonas abiertas con el riesgo que ello supone. Entonces tendrían a quedarse más en el bosque y por eso puede que se vean menos gatos en esos años. Vale, muchas gracias. Pero bueno, vosotros sí habéis notado esos cambios de avistamiento de un año a otro también. Sí, son muy evidentes. De hecho, pasan cada 4 o 5 años una cosa así, hay un bajón en los avistamientos y cuesta mucho sacar gatos, mientras que otros años, conduciendo sin ir a ver bichos, te encuentras con ellos. Sí que se ve, sí.
Pues muchas gracias, Héctor. Nada, hombre, a ti. Rosalía, ¿habías levantado la mano? A ver, voy a ver que aquí hay unas cuantas preguntas. Voy a tirar un poco para arriba. David Martínez, quisiera preguntar si hay constancia de diferencias morfológicas entre los gatos de la cordillera y los de la meseta y cuáles son. Pues es un poco lo que dije ahora. De momento, constancias, o sea, entre la meseta, si te refieres a la meseta norte y la cordillera, no parece que haya diferencias morfológicas, incluso no se han propuesto tampoco subespecies. La subespecie Tartesia se consideraba que estaba presente sobre todo en la zona de Andalucía, el centro y sur de la península ibérica. Pero a priori yo creo que no hay diferencias morfológicas. De todas formas, los trabajos de morfología no es que abunden en cuanto a medidas y demás, y bueno, puede que nos llevemos sorpresas en el futuro. Uno aquí me dice si el correo que sale en lo de Proyecto Gato Montés sigue activo para mandarnos unos datos. Sigue activo, así que podéis seguir mandándonos datos que seguramente sean incluidos en los análisis que hagamos en el futuro. Y muchísimas gracias. ¿Algún apunte actual de la especie en el Mediterráneo? Pregunta María. Pues sí, como comentaba antes, parece ser que la especie en la España mediterránea, lo cual incluye bueno, todo Levante, la zona de Valencia y también un poco las zonas estas de Andalucía y Castilla-La Mancha también, parece que la zona más tirando al sur se ha apreciado un declive en un trabajo que publicaron hace no mucho José María Gil, que trabaja en la Universidad de Granada y demás, vieron que sí que parece que existe un declive de las poblaciones en estas zonas. Por tanto, bueno, sí que esta sugerencia de que se incluya como vulnerable en las categorías de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza parece que es urgente porque cuando tomemos medidas, si no, puede que sea demasiado tarde. Alicia, ¿consideras que sería interesante hacer seguimiento de esta especie en un sistema boscoso y con abandono rural como la Serranía de Cuenca? Sí que sería interesante. Vamos, cualquier cosa que se haga con esta especie es interesante porque siguen siendo muchas las incógnitas, pero lo que sucede en la Serranía de Cuenca con un ecosistema completamente distinto y no sé si existen muchos conejos ahí, puede que tenga poco que ver con lo que sucedería aquí si existiese un abandono. El comportamiento de los gatos topilleros, por decirlo de alguna forma, y los gatos conejeros puede que difiera y por tanto los efectos que tenga el abandono en unos y en otros puede que sean bastante distintos. Pone aquí Marta, cuando observo gatos monteses, ¿dónde puedo avisar del avistamiento? Pues si pones Proyecto Gato Montés en Google, ahí te puedes meter y encuentras nuestro contacto y ahí nos puedes enviar, vamos, hay un par de fichas que puedes rellenar con información sobre dónde lo viste, la fecha y demás, y nos la puedes enviar al correo que aparece ahí. Íñigo pregunta, bueno, me hace un comentario más bien, que le gustó mucho la charla, y respecto a la hibridación, en donde trabaja él en Vizcaya, la población de gatos está muy mermada y la población de domésticos es muy densa. No ha hecho análisis genéticos, ya le gustaría, pero como me comentó, le hicieron radioseguimiento a un macho y se metían las cuadras a por gatas domésticas, compitiendo con los machos domésticos, a los que echaba con facilidad. Como decías, es probable que en zonas de baja densidad estén más expuestos a la hibridación y que estaría muy bien analizar esto. Pues sí, efectivamente, las zonas en las que haya riesgo de hibridación van a ser las zonas donde la población de gato montés seguramente esté muy deprimida. Jorge pregunta, ¿cuánto vive un gato en la cordillera? Pues nosotros tenemos constancia de bichos, un bicho seguido e identificado a lo largo de varios años, que ya cuando lo vimos la primera vez tendría un par de años y lo vimos 7 años más. Entonces, entre 9 y 10 años estuvimos viendo a ese individuo en concreto. Luego dejamos de verlo, suponemos que murió. A ver, ¿qué más? ¿Puede ser agresivo si altera su intimidad? Pregunta. No, pues, es muy difícil. O sea, un gato montés siempre va a huir de ti, a no ser que te lo encuentres acorralado, como decía antes, pues en un gallinero o así, que puede sacar los dientes y erizarse un poco, pero vamos, dejas la puerta abierta, sales del gallinero y el bicho se va a ir. Nunca, un gato montés nunca te va a atacar, no es para nada peligroso. Verónica y David, ¿tenéis activa alguna página en redes sociales para ver el avance de vuestras investigaciones? Sería muy interesante y mucha gente os seguiría seguro. Estamos en muy buen momento para la divulgación de ciencia. Pues sí, vamos, estoy de acuerdo completamente con eso. La gente puede seguirme a mí en Instagram, creo que es Héctor Ruiz Wildlife, o bien en Facebook, ponen Héctor Ruiz Villar y ahí voy poniendo cosillas de
de los artículos que van saliendo y que vamos sacando, un poco los progresos de nuestra investigación. Sí que estaría bien crear algo concreto de esto, pero es que falta tiempo. Pero es muy buena idea. Marta, ¿dónde puedo dar aviso de un avistamiento en la montaña palentina? Repito otra vez. Pones blog Gato Montés o Gato Montés Cantábrico en Google y ahí vas a tener toda la información que necesites. Daniel Quijada, ¿habéis detectado mortalidad por otros depredadores? Pues nosotros no hemos detectado mortalidad por otros depredadores, pero no significa que no suceda. De hecho, en poblaciones mediterráneas, sobre todo, parece que las águilas reales, incluso los búhos reales, pueden depredar sobre los gatos monteses. Yo creo que ya, que me he leído todo y he contestado a todo el mundo. Si alguien tiene más preguntas o lo que sea, yo encantado. Disculpa, sí, yo tenía una. Estefanía, no sé si se me oye. Sí, sí, sí. No, es que, bueno, que siempre me ha llamado la atención a la hora de hacerles o sea, de colocarles un collar o algún tipo de chip para luego hacerles un seguimiento. O sea, no sé si los primeros días después de colocárselo notáis algún cambio de comportamiento. Claro que no sé, es que me imagino que de repente encontrarse con el collar, Sí, pues a lo mejor se puedan notar un poco raros. No sé si los primeros días notáis. Que sí, yo siempre he creo tenido que esa curiosidad. eso influye, yo creo que influye mucho cuál es el manejo que se hace del bicho. O sea, el bicho tiene que estar muy tranquilo durante la captura, tienes que tapar con una manta, todo, tiene que estar el bicho, no tiene que notarse de lo menos Sí, posible. sí. Y nosotros lo que hemos visto, sobre todo aquí en la cordillera, en esta zona occidental, es que no, o sea, a priori no hay ningún efecto. Sí que el primer día, sobre todo, al soltarlo, el bicho suele meterse en un agujero y estar pues un día ahí tranquilo, pero al día siguiente ya empieza a enviar localizaciones y en el mismo territorio en el que se capturó. Sí que hay otros trabajos, por ejemplo, hay un trabajo hecho en Asturias en el que se capturaron varios bichos, 2 o 3 bichos, quiero recordar, y tras la liberación los bichos se desplazaron muchísimo, como 10 kilómetros o 15 kilómetros, una cosa así. Y se asentaron en un territorio muy lejano a la zona de captura. Entonces ahí sí que, pues, yo qué sé, no sé cómo se hizo esa captura ni el manejo que se hizo de los bichos. Sí, Pero que igual lo nuestro asociaron a un lugar en el que no estaban seguros y se fueron. sí, claro, Puede ser. mira qué noche he pasado aquí o lo que sea y se fueron. Pero aquí de momento, vamos, nosotros muy bien. Y de hecho tenemos cámaras trampas puestas por ahí y los bichos siguen pasando por las cámaras trampa con el collar, todo normal, vamos. Tenemos de hecho un vídeo, capturamos una gata el año pasado en febrero. Pusimos el collar y todo bien y luego poniendo cámaras trampa, en julio la pillamos en una cámara trampa con un cachorro. Vamos, que se reproducen y todo sin problema. Vamos, los collares normalmente están diseñados para ser lo menos intrusivos posibles. Son de un peso bajo, solo puedes capturar individuos que estén por encima de un peso, solo puedes colocarse individuos que estén por encima de un peso, porque el collar no puede pesar más del 3% del peso del gato, para que la molestia sea mínima. Vienen muy bien forrados, con cuero y demás, para bueno. Sí que yo entiendo que ponerle esos collares a los bichos es una putadilla, porque es una putadilla, pero siempre que se hagan pro de la conservación de los bichos y que se minimicen los riesgos o los impactos, pues bueno, compensa un poco. Luego estos collares, hay que decir que al tiempo, o sea, tienen un sistema de liberación y al año se les caen. O sea, se les caen los collares solos y los gatos se quedan sin collares. Pues gracias. Nada. A ver, ¿qué más pone aquí? Cuando se habla de paisaje ganadero, sería importante diferenciar entre prados abonados con cucho y prados abonados con abono natural sólido y pastizales naturales. Pues sí, ahí tiene razón Dani, porque el abono que es beneficioso para los prados es el abono seco. Es decir, echar purines a un prado lo que haces es destrozar el prado, no se puede abonar con purines. Lo que hay que hacer, además es ilegal, porque van los purines al río y eso es ilegal, aunque se siga haciendo. Entonces, abonar con abono seco, con el abono que sacas de la cuadra, amontonado en un remolque o lo que sea, como van abonando aquí, que va el chisme ese dando vueltas y va esparciendo el abono, ese es el abono que es más saludable. Los pastizales naturales, sí que es cierto que, sobre todo las zonas de pastoreo, zonas donde hay ganado metido mucho tiempo, prados de diente, que se llama, sí que parece que la presencia de rata topera no es muy abundante en estos prados en comparación con los otros, porque no les beneficia nada el pisoteo. Es decir, si hay ganado en una zona y está pisando continuamente, se hunden las galerías, no sé qué, tienen más molestia las ratas y entonces, vamos, no beneficia tanto a la presencia de ratas toperas. Pero sí que es cierto que abonar es bueno, pero
siempre de la forma adecuada. ¿Los lobos pueden ser depredadores o tienen alguna relación? Hombre, por poder pueden ser depredadores. Yo no conozco ningún caso, y en análisis de dieta que hay por todo el mundo y demás, no conozco ningún caso de gato montés depredado por lobos, pero podría ser, no lo descarto. Lo que está claro es que no es habitual. ¿En qué zonas de la cordillera hay mayor densidad de gato montés? Pues eso no se ha medido. Yo he estimado la población aquí en base a lo que he visto, los bichos marcados y demás, pero en otras zonas no. Bueno, sí que se ha hecho una estima en Montaña Palentina, por esta gente con la que trabajo yo, y salió una densidad de 0,1, pero la metodología utilizada era únicamente con avistamientos en prados. Entonces, realmente estimaron la densidad de gatos que utilizan prados, no la densidad de gato montés. Además de los 7 gatos capturados por Traxa en el proyecto de control de depredadores de Uruguay, ¿sabes si se han capturado más ejemplares? ¿Todos los casos se liberan in situ? Muchas gracias. Eduardo pregunta, sí, se han capturado más ejemplares. Me han dado aviso de estos ejemplares que se han capturado y se han liberado in situ. Los gatos monteses siempre se liberan in situ. Se han recapturado 2 bichos ya con collares en los que el collar pues había dejado de funcionar y en lugar de esperar al año para que se le cayesen, le hemos retirado el collar directamente nosotros y los demás que se han capturado se han liberado. Vamos, tengo vídeos de los bichos siendo liberados, donde han caído y demás. Y ya está, yo creo. Ya se ha ido alguna gente, ya es menuda chapa. Y ya está, no sé si tenéis más preguntas o lo que sea, o queréis ir a cenar ya, pues si queréis vamos todos a cenar y damos esto por zanjado. Jorge, levanta la mano, espera. ¿Qué pasa, hombre? Bueno, nada, o sea, sobre todo daros las gracias tanto a la Universidad Popular de La Ciana como a ti por la magnífica charla, o por lo menos a mí me lo ha parecido. Como pregunta, pues bueno, como normalmente ya te las hago por privado, pues tampoco quería aquí cargar con más y nos vamos a cenar cuando queráis. Pero sí que quería que, bueno, que de alguna manera es muy importante el hecho de que pongas en valor a la especie y que nos hables de ella. Entonces, estamos encantados de que esto se repita todas las veces que haga falta. Y nada más, no quiero liarme. Muy bien, pues gracias, hombre. Yo también. Me gusta mucho. Además, estoy muy contento que han sido casi 100 personas escuchando. Es un lujo, sí, sí. Pues gracias también a Félix y a la Universidad Popular por ofrecer la plataforma para poder hacer este tipo de cosas que son muy interesantes. Que se repitan en el futuro. Pues muchas gracias, Héctor, y a ver si también montamos aquí una exposición en la Casa de Cultura cuando tengas más datos y de fotos y tal, una exposición potente con el gato. A ver, sí. Cuando tenga ya las cosas un poco más dotadas hacemos algo, seguro.